Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas y específicamente, en uno de los momentos que hizo temblar el internet, el beso que enloqueció a todos. Hoy vamos a hablar del icónico beso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa chispa que saltó en Love is in the Air, y que no solo conquistó corazones en la pantalla, sino que también fue el inicio de una historia de amor fuera de ella. ¿Están listos para revivir ese momento épico, analizarlo, y por supuesto, deleitarnos con los detalles que lo hicieron tan especial? Pues abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir de lleno. Antes de empezar y como siempre quiero darles una calurosa bienvenida a este canal. Me emociona mucho que estén aquí compartiendo su tiempo conmigo y su pasión por las series turcas. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo gigante. Recuerden que aquí exploramos todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas, desde análisis de personajes y tramas, hasta chismes, noticias y por supuesto, momentos inolvidables como el que vamos a tratar hoy. Y hablando de familias, ¿ya se suscribieron? No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, cada vez que suba un nuevo análisis, un nuevo chisme, o una nueva dosis de turquísima pasión, serán los primeros en enterarse. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Ahora sí vamos a lo que nos compete. El beso. El beso que lo cambió todo. Estamos hablando del beso entre Eda Yildiz y Serkan Bolat en Love is in the Air. Pero no cualquier beso. Estamos hablando del beso que se convirtió en leyenda, el beso que traspasó la pantalla y que, de alguna manera, selló el destino de Kerem y Hande. Para entender la magnitud de este beso, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Love is in the Air, conocida en Turquía como Senkalkam, se estrenó en 2020. La historia es, como muchas de las telenovelas turcas, un cuento de hadas moderno. Eda, una joven estudiante de arquitectura, ve truncados sus sueños cuando le retiran la beca que le permite estudiar en el extranjero. La culpable es Serkan Bolat, un exitoso y atractivo empresario. Pero, oh sorpresa, el destino decide unirlos de una manera inesperada. Serkan necesita fingir un compromiso con Eda para cumplir un acuerdo y, de paso, salvar la empresa familiar. Eda, a su vez, necesita dinero para su educación. Así, nace un acuerdo falso que por supuesto, terminará por convertirse en algo mucho más real. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era palpable desde el principio. Desde las primeras escenas, la tensión entre sus personajes, Eda y Serkan, era evidente. Las miradas, las indirectas, los juegos de palabras, todo construía una atmósfera de deseo y expectación. Los fans desde el primer momento estaban enganchados. Querían verlos juntos, querían ver esa chispa explotar. Y entonces llegó el momento. El momento del beso. En una escena crucial de la serie, Serkan, finalmente confiesa sus sentimientos a Eda. Ella, aunque al principio se resiste, también siente algo por él. La tensión es máxima, la música se intensifica, la cámara juega con los primeros planos, y ¡boom! El beso. No fue un beso cualquiera. Fue un beso apasionado, lleno de emoción, de deseo contenido, de liberación. Un beso que transmitía todo lo que los personajes habían estado sintiendo durante meses. Un beso que lo cambió todo, tanto en la ficción como en la vida real. La reacción de los fans fue inmediata. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todo era Love is in the Air, Kerem, Hande, el beso, las teorías. Los hashtags se hicieron virales, los vídeos del beso se compartieron millones de veces, y la serie, ya de por sí exitosa, alcanzó niveles de popularidad sin precedentes. Pero, ¿qué hizo que este beso fuera tan especial? ¿Qué lo diferenció de otros besos románticos en la pantalla? Creo que hay varios factores importantes. Primero, la química entre Kerem y Hande. Era innegable. Se notaba que había una conexión real entre ellos, una complicidad que traspasaba la pantalla. Esto hizo que el beso fuera mucho más creíble y auténtico. No era solo un beso de guión, era un beso que emanaba pasión y deseo. Segundo, la construcción de la escena. La dirección, la música, la fotografía, todo estaba perfectamente orquestado para generar la máxima tensión y expectación. Los primeros planos, la forma en que la cámara seguía sus rostros, la música que se elevaba en crescendo, todo contribuía a crear una atmósfera mágica. Tercero, el contexto de la historia.
El beso llegaba después de meses de tensión acumulada, de sentimientos reprimidos, de idas y venidas. Era el punto culminante de la relación entre Eda y Serkan, el momento en que ambos, finalmente, se rendían a sus sentimientos. Esto hacía que el beso fuera aún más significativo y emocionalmente impactante. Y por último, el factor realidad. Después de este beso comenzaron los rumores. Las fotos, los vídeos, las especulaciones. Kerem y Hande fuera de la pantalla, también parecían tener una conexión especial. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Kerem Bürsin y Hande Erçel se enamoraron en la vida real. Su relación, que comenzó con el beso que enloqueció a todos, fue una de las más comentadas y queridas por los fans. Esto, por supuesto, añadió una capa extra de romanticismo y emoción a la historia. Los fans no solo estaban viendo una historia de amor en la pantalla, sino que también estaban presenciando el nacimiento de una relación real. Esto, sin duda, hizo que el beso fuera aún más memorable y especial. ¿Recuerdan cómo reaccionaron ustedes al ver ese beso por primera vez? Yo personalmente recuerdo estar pegada a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Fue increíble. Y creo que esa es la magia de las telenovelas turcas. Tienen la capacidad de hacernos sentir, de emocionarnos, de llevarnos a un mundo de fantasía y romance. Ahora, para aquellos que aún no han visto Love is in the Air, les recomiendo que lo hagan. Es una serie encantadora con una historia divertida, personajes entrañables y, por supuesto, el beso que lo cambió todo. Y si ya la vieron, revívanla. Siempre es un placer volver a disfrutar de esta serie y, sobre todo, de ese momento mágico. Pero la historia no termina ahí. Después del beso vinieron más besos, más momentos románticos, y una relación que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Kerem y Hande, a pesar de haber seguido caminos separados, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista, en la magia de las segundas oportunidades y en el poder de un beso. Y no podemos olvidar el impacto que este beso tuvo en la industria de las telenovelas turcas. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y Kerem Bürsin y Hande Erçel, en estrellas internacionales. El éxito de la serie abrió puertas a otras producciones turcas, y ayudó a consolidar el fenómeno de las telenovelas turcas en todo el mundo. Así que, en resumen, el beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Love is in the Air no fue solo un beso. Fue un momento icónico, un punto de inflexión, un símbolo de amor, pasión y deseo. Un beso que enloqueció a todos, que unió a millones de personas en todo el mundo, y que demostró el poder de las telenovelas turcas para cautivar y emocionar a sus audiencias. ¿Y qué fue lo que más les gustó a ustedes de ese beso? ¿Qué sintieron al verlo? ¿Recuerdan alguna otra escena romántica de Love is in the Air que los haya marcado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir sus experiencias. No se corten. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que este análisis les haya gustado y que les haya recordado ese momento tan especial. No olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Love is in the Air y de Kerem y Hande. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden que aquí en este canal, seguimos explorando el maravilloso mundo de las telenovelas turcas, analizando, comentando y compartiendo nuestra pasión. Hasta la próxima, bellezas. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.